Educación y Desarrollo. Con el propósito de reflexionar de manera participativa frente al papel e impacto de la educación superior y en particular sobre las oportunidades que ofrece la modalidad de educación virtual en las diferentes regiones de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, invitó a los aspirantes a la presidencia, Gustavo Petro e Iván Duque, a participar en el foro virtual Colombia Pregunta, el candidato responde sobre educación. La convocatoria fue recibida por las dos campañas. Por un lado, el candidato Gustavo Petro, quien se excusó por no poder asistir dada su congestionada agenda, y por el otro, Iván Duque acogió la invitación y atendió las inquietudes de la comunidad conectada a través de nuestras 65 sedes regionales a lo largo y ancho del país. A continuación les presentamos algunos de los momentos más importantes de este foro organizado por la UNAD. Bienvenidos. Recibí la comunicación de la campaña Petro Presidente, que inmediatamente se colgó en los diferentes medios de difusión de la universidad y que a su tenor dice: mayo 30 del 2018, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD. Reciba un cordial saludo desde Colombia Humana, un programa de gobierno para la era de paz. Agradecemos la amable invitación a su importante universidad. La intensa agenda de la campaña imposibilita la asistencia del candidato al foro virtual Colombia Pregunta, el candidato responde sobre educación, evento que se realizará el próximo 31 de mayo y que trata de temáticas claves al programa de gobierno. Doctor Duque, en este momento estamos en enlace con las 65 sedes de la universidad, ubicada en los 29 departamentos de la geografía nacional, con estudiantes que provienen de 1.016 municipios de este hermosísimo país. También nos acompaña por la vía enlace nuestra sede en los Estados Unidos, en la UNAD Florida, y a todos los presentamos ese fraternal saludo de bienvenida. El foro se va a movilizar sobre 4 ejes temáticos. El primero de ellos tiene que ver con la responsabilidad pública de la educación. Y desde allí han preparado preguntas y seguramente van a surgir preguntas de muchas partes de Colombia, pero también de Estados Unidos. El segundo eje va a tratar fundamentalmente del tema de la política pública, encarnada en opciones de cobertura y de pertinencia educativa para las grandes mayorías poblacionales de Colombia. De tal manera que la educación no sea simplemente el resultado de la lotería de la cuna en nuestro país, sino que sea el resultado de una oportunidad de acceso y permanencia también para las grandes mayorías. El tercer eje va a hablar de calidad, de esa calidad y de esa garantía y aseguramiento de la calidad formativa que tiene que ver fundamentalmente con los problemas reales del sistema educativo colombiano. Y el cuarto eje va a hablar de lo nuestro, de la educación virtual a distancia, de la manera como podemos llegar a los lugares más remotos del país. No se trata de que los jóvenes vengan a la universidad, se trata de que la universidad vaya donde están los jóvenes, donde está la necesidad educativa, donde esa educación tiene que articularse con los sectores productivos y los sectores sociales. Así que empieza el foro. Y le voy a pedir al señor vicerrector que empecemos a dar la palabra a las diferentes regionales para que, como dice el eslogan, Colombia Pregunta, el candidato responde sobre educación. Así es, señor rector y doctor Duque, vamos a iniciar este recorrido por la UNAD Colombia y nos vamos al municipio de Acacías. Es la sede nodal de la zona Amazonia-Orinoquia y le ofrezco el uso de la palabra a la zona doctora Blanca Dilia Parrado Clavijo, directora. Adelante, por favor. Desde la zona Amazonia-Orinoquia tenemos la siguiente pregunta, y es que teniendo conocimiento que es visible la existencia de los problemas estructurales de calidad, de cobertura y de inclusión educativa que podrían implicar una reingeniería estructural del sistema educativo colombiano, nos gustaría conocer ¿cuáles serían los lineamientos de su gobierno para afianzar esta reingeniería?
Y de igual manera, ¿cuáles serían los actores estratégicos que considera deben participar en ella? Muchas gracias. Yo siempre hablo de los dos carriles de la educación, es como si fuera una carrera. Entonces, en un carril tenemos un niño de una familia de muy alto ingreso, un niño llamémoslo estrato 6, aunque no me gusta utilizar el término estratos, pero por lo menos se entiende desde el punto de vista económico. Y después tenemos un niño en el carril número 2 que está en el estrato 1, una familia de bajos ingresos. El niño del carril número 1 nace y tiene el acceso a todos los micronutrientes para el aprendizaje. Y logra, desde el punto de vista de alimentación, tener todos los insumos para desarrollar la corteza prefrontal del cerebro y adecuar su cerebro para el aprendizaje. Entre tanto, en el otro carril, son niños que nacen y tienen unas carencias abismales de micronutrientes, donde, por ejemplo, el hierro, que es fundamental para el fortalecimiento de la corteza prefrontal, es muy escaso en los primeros años de vida. Segundo tema, en el carril número 1, la mayoría de niños va a la educación preescolar, entre 2 y 3 años, y recibe una educación preescolar profesionalizada, con elementos cognitivos y no cognitivos, reconocimiento de palabras, expresión de sensaciones, motricidad fina, motricidad gruesa. Y en el otro carril, la gran mayoría de niños no van al preescolar. De pronto, si les va bien, van a un centro de atención integral, que no es lo mismo. Es importante, pero no es lo mismo. Después, el niño del carril número 1 va al colegio y tiene jornada completa de 7 horas, con doble alimentación, con un currículo diverso, con una infraestructura deportiva, cultural, científica, para fortalecer su capacitación. Primer elemento de nuestra propuesta, hablando de la integralidad, nutrición, nutrición, nutrición. Un niño con hambre no aprende, vamos a llevar esos micronutrientes a las familias más vulnerables, pero que quede claro, no le mete ni una uña un político, porque vamos a empoderar a las asociaciones de padres y madres de familia y a la acción comunitaria para supervisar la entrega efectiva de la alimentación escolar. Segundo elemento, preescolares. Yo quiero ampliar en los próximos 4 años con el sector privado, con cajas de compensación, con asociaciones de maestros, la construcción de 1000 preescolares y también la apertura de cupos de preescolar para que tengamos subsidio a la oferta y subsidio a la demanda y que tengamos una cobertura mucho más generalizada para empezar a cerrar la brecha de esa pobreza desde edad temprana. El tercer tema es la jornada única con doble alimentación, que tiene que ser un pilar nuestro fundamental. Y esa jornada única tiene que llevarnos a diversificar más el currículo. Ciencias, matemáticas y lenguaje con educación creativa, tecnológica, digital y deportiva, además de elementos humanísticos para generar unas habilidades cognitivas y no cognitivas, blandas y analíticas que nos vayan preparando el cerebro de nuestros estudiantes para la cuarta revolución industrial, que es el elemento que está aquí de por medio. Y viene otro, la educación superior empieza a darse desde el colegio cuando estamos teniendo formación para el empleo. Mi meta es que en los 9º, 10º y 11, los últimos 3 años del bachillerato, demos esa formación para el empleo para que cuando el estudiante se gradúe tenga en una mano el título de bachiller y en la otra el título de técnico con unas habilidades para el empleo, para aportar a su familia y que vengan vinculados con la vocación productiva de sus regiones y también con nuevos sectores que pueden empezar a jugar. Yo quiero enfocarme en la educación universitaria gratuita para los estratos 1 y 2 inicialmente, porque tenemos también que financiar lo otro que les estaba diciendo. Y en ese 1 y 2 es donde creo que universidades como la UNAD juegan un papel determinante porque nos pueden permitir aumentar la cobertura en el país con un presupuesto relativamente bajo por estudiante. Esos 6 elementos que les acabo de narrar, para mí son los derroteros que debemos materializar en los próximos 4 años y quiero ser el presidente que lidere esa transformación en el sistema educativo.
del departamento del Meta nos vamos al Caribe colombiano, a Puerto Colombia, donde está la sede de la UNAD. ¿Qué estrategias implementaría para cerrar las brechas en la distribución de recursos que de manera inequitativa se han dado históricamente a las universidades públicas? Ahí hay varias propuestas. Uno, en lugar de tener tantísimas estampillas, deberíamos tener una sola gran estampilla de educación superior que nos permitiera irrigar los recursos a toda la red. Y de otro lado, también me parece fundamental que los recursos de las regalías puedan tener una destinación específica a fortalecer la red de universidades públicas, porque es allí donde estamos formando el capital humano del país. Entonces, ahí hay dos elementos. Y la tercera vía, pues obviamente es la vía presupuestal, más lo que corresponda a un acuerdo con los aportes que generan las propias universidades, de los servicios complementarios y de tener la sostenibilidad de su sistema de matrícula. Esas cuatro fuentes son las que espero promover. Y hay un tema que ha surgido, o dos temas. Uno, el Serpi lo paga. Entonces, Serpi lo paga, tiene una cobertura de menos de 60.000 estudiantes, y vale un poquito más, un poquito menos de 800.000 millones de pesos, es costoso. Algunos dicen, bueno, entonces quitémosla. No la quite, manténgala, pero no ponga a Serpi lo paga a competir con los recursos que le correspondería a la universidad pública. Mantengamos y fortalezcamos el financiamiento de la universidad pública y de pronto mejoremos las cosas que hay que mejorar en el programa Serpi lo paga, como por ejemplo, no solamente lo limite a las acreditadas, sino a las que están en proceso de acreditación, incorpore también a la universidad pública, porque entonces el estudiante puede definir, de pronto prefiero irme a la pública, que es buena, y más bien recursos que me corresponden me podrían servir a mí más para alojamiento y manutención. Entonces vamos resolviendo también asuntos puntuales del estudiante. Y una última cosa que creo que es valiosa, permitir el padrinazgo de universidades públicas en asocio con el sector privado. Que si hay empresas que quieren patrocinar unos programas de investigación o unos centros de estudio o unos centros de análisis o unas incubadoras o aceleradoras que haya de negocios dentro de las universidades públicas o de investigación aplicada, pues hagámoslo y también démosle el beneficio de pronto un mayor descuento por la donación para que haya unas fuentes adicionales para la red de universidades públicas. Esos 5 elementos que les acabo de narrar son 5 elementos que quiero promover desde la Presidencia de la República para que la red de universidades públicas del país se fortalezca financieramente, se fortalezca en la estrategia y se fortalezca en darle a los estudiantes la educación pertinente y una cosa, orientada hacia el empleo. Lo invitamos ahora a Boyacá. La sede principal del departamento está en Tunjas. Adelante con la pregunta de Boyacá, por favor. Tomando como referente el Plan Decenal de Educación 2016-2026 y los planes de desarrollo frente al bilingüismo y la realidad de los resultados en las pruebas Saber 11 y Saber Pro, los cuales llegan a satisfacer el nivel B1 del marco común europeo de referencia, ¿cuáles serían las estrategias para llevar a los estudiantes colombianos a ese nivel en el contexto internacional? Yo llevo escuchando muchos políticos hablar de bilingüismo en Colombia hace mucho rato. Preocupaciones que yo tengo. Para enseñar otra lengua se necesita que tengamos profesores alfabetas en la otra lengua. ¿Qué quiere decir alfabetas? Que sepan leer, escribir y hablar con fluidez y solvencia el otro idioma. Si el profesor no reúne esas 3 características, va a ser muy difícil avanzar en los resultados del bilingüismo. Y entonces, cuando empezaron los programas de promoción de bilingüismo, a alguien se le ocurrió, venga, evaluemos a los profesores en la otra lengua, principalmente, lo que diría alguien, inglés. Y los resultados fueron los siguientes. El 70% está en la categoría de nivel básico. Y si al 70% de los que van a enseñar otro idioma
están en nivel básico, tenemos un problema estructural. Ahora, ¿cuánto nos va a tardar entonces desarrollar el bilingüismo mientras que la cuarta revolución industrial es toda en inglés o está dominada por el inglés? ¿10 años? ¿15 años? Sería ya demasiado tarde. ¿Cómo podemos entonces aprovechar esa formación? Y claro, está muy bien, vayamos fortaleciendo a los profesores en sus conocimientos para que sean alfabetas en el otro idioma. Pero yo diría que hay algo intermedio, que es urgente. ¿Qué he pensado yo? Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago. Mándenos unos profesores y nosotros les mandamos unos profesores de español, que a ustedes también les interesa porque ustedes tienen vínculos comerciales con América Latina. Y lo otro es apoyarse mucho también en la educación virtual para el bilingüismo. El problema es que el desafío en el sistema educativo, si queremos tener estudiantes realmente bilingües, nos toca empezarles a dar una formación en el otro idioma desde edad muy temprana. Y entonces ya no basta con saber leer, escribir y hablar, sino que demanda también unas habilidades docentes y pedagógicas desde edad temprana que no nos permiten acelerar la cobertura de calidad. Ahí nos toca hacer un esfuerzo desde el punto de vista económico y apelar a nuevas tecnologías y a nuevos mecanismos de enseñanza. Pero inclusive yo me atrevería a decir esto. Yo creo que nosotros deberíamos ver cuántos estudiantes hay en colegios de calendario B que tengan una formación y una fluidez en 2 idiomas y que podamos tener lo que antes eran programas de alfabetización, traerlos directamente y motivarlos para que ayuden en la red pública de capacitación. Y eso podría contar casi que también como una especie de servicio social educativo para jóvenes en el bachillerato en esos colegios. Doctor Duque, lo invito ahora al hermosísimo Valle del Cauca, a la ciudad de Palmira, donde una docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente le quiere formular la siguiente pregunta. ¿Qué políticas puntuales promoverá para garantizar que las comunidades rurales y en especial las familias campesinas de las diferentes regiones del país puedan cualificarse con educación permanente y continua para mejorar la productividad del agro, sin que tengan que emigrar a grandes y medianas ciudades y así mejorar su calidad de vida? En Colombia tenemos un campo que cuando lo comparamos con México, con Perú o con Chile, tiene unos datos que son muy halagadores. El sector agropecuario en Colombia puede representar algo muy cercano al 7% del PIB, un poquito más que México, más que Perú, más que Chile. Debe tener aproximadamente el 18% de las exportaciones, más que Perú, más que México, más que Chile. Tenemos cerca de 12 millones de personas en las zonas rurales. Entonces, el peso es grande. El problema es que a pesar de esas cifras, que se ven bien bonitas, cuando empezamos a indagar, nos encontramos con que el 80% de las personas que viven en zonas rurales están en el régimen subsidiado de salud, es decir, están en una gran informalidad. Más o menos el 70% gana menos de un salario mínimo. Y el promedio de escolaridad en las zonas rurales son 5.6 años, mientras en las ciudades son 9.4. Una gran brecha social. Dicho eso, cuando miramos cómo está estructurado el sector, el presupuesto del sector y el funcionamiento del sector, el 90% del presupuesto del sector en Colombia son subsidios y solamente el 10% son bienes públicos como vías terciarias, reservorios de agua, centros de acopio, etcétera, etcétera. Los países que son más exitosos lo tienen 50-50. Y fuera de eso,
Tenemos una gran dispersión institucional y unas instituciones que han sido capturadas por el poder político. ¿Cuáles son mis mensajes para el sector rural en Colombia? Primero, vamos a tener un ministro o una ministra que conozca del sector y haremos todo el esfuerzo para que sean todos ministros de 4 años, para que haya estabilidad y no sigamos teniendo más ministros chispita mariposa, que se prenden y se iluminan un poquito y inmediatamente tengo que ir sacando la que sigue. Las instituciones del sector igual se las tenemos que quitar a los caciques políticos y tenemos que asegurar que trabajan con el campesino y con el productor rural. El presupuesto idealmente hay que llevarlo a que sea un 50-50 y fuera de eso el programa tiene que ser integral de bienes públicos, reservorios de agua, distritos de riego, mecanismos de transformación en zona de cosecha, vías terciarias con placa huella, mejoramiento integral de la vivienda rural, 180.000 viviendas mejoradas, pisos, techos, baños, cocinas, fachadas, estructuras, para los campesinos más vulnerables de Colombia. Creo adicionalmente que hay que llevar al campo inversión, pero no inversión solamente por movilización de recursos, sino que tengamos una decisión audaz. ¿Qué necesita el campo? Empleo formal. ¿Quiénes queremos que lo generen? Los que van a trabajar en esquemas productivos agroindustriales con los pequeños productores y campesinos. Entonces, hay que promover una exención del impuesto de renta por 10 años a todo el que lleve inversión de transformación productiva y agroindustrial de la mano con pequeños productores, pero exigiendo un mínimo de puestos de trabajo en el campo para que generemos empleo formal y le demos un cambio a las condiciones de vida estructurales de nuestros campesinos. Eso es vincular un sentido económico al desarrollo social. Del Valle del Cauca lo invito al oriente colombiano, a la zona oriente conformada por los departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca. Nuestra pregunta es, ¿cuáles serán sus políticas frente al tema de la investigación de cara a la competitividad y productividad que se requieren en diversos sectores de la economía del país? Si ustedes me preguntan a mí, ¿dónde creo yo que está el desafío? Es que la investigación sea aplicada y para que sea aplicada tiene que ir de la mano con los sectores productivos y tiene que producir un efecto económico, además para que sea sostenible, financiable, replicable y escalable. Entonces, mi invitación es a que nosotros, por ejemplo, estrechemos el vínculo del sector privado y la universidad y que la investigación que se adelante sea una investigación aplicada a aquellos patrocinadores de esas actividades y que se puedan medir en la productividad o en la incidencia para reducir algunos de los cuellos de botella que afectan a un sector. Eso nos permitiría dar más incentivos a esa inversión. Y le agregaría otro. Yo creo que en ese matrimonio universidad-empresa tendríamos nosotros que en los próximos años convertir a Colombia en el gran centro de nuevas tecnologías, por lo menos en Sudamérica. Que nosotros empezáramos a posicionarnos en impresión 3D, en Internet de las cosas, en inteligencia artificial, en nanotecnología, en economía naranja. Y también creería yo que en temas como Big Data y desarrollo de la nube o programación algorítmica aplicada a desarrollo de tecnología móvil, aplicaciones convencionales y demás. ¿Qué necesitamos? Traer el billete, traer al inversionista. Hay que darle el incentivo al inversionista con una exención de 5 años del impuesto de renta como la está promoviendo Chile, pero también asociada a la generación de un mínimo de puestos de trabajo en todas esas áreas con una base universitaria que está ofreciendo ese talento. Y entonces podemos en un periodo de 5 a 10 años no solamente mejorar el número de personas capacitadas, sino los que han pasado por el desarrollo empresarial seguramente también serán empresarios el día de mañana. Y todo eso estará aplicado al desarrollo de la tecnología y no estamos solamente amarrados al número de investigadores per cápita o al número de doctorados per cápita, sino la capacidad de usar e implementar la tecnología generando valor agregado en nuestra economía. Desde Miami
El doctor Duque atiende su pregunta. Ingeniero Jorge Millán, adelante, por favor. Nuestra pregunta es, ¿qué iniciativas, estrategias de acceso y mecanismos de financiación propone para impulsar y mejorar el nivel educativo de los colombianos residentes en el exterior? Yo diría que en el caso de la universidad, la UNAD, que tiene sede en los Estados Unidos, el programa de homologación debería ser automático. Es decir, el colombiano que entró a la UNAD y recibió además el título, pues, de una vez dele la doble homologación. Y que entonces sí, que ayuden rápidamente a todas las entidades. Y la otra cosa es la facilidad. Pero es que la UNAD en la Florida está compitiendo con las grandes ligas. Mi mensaje es preservando la identidad, preservando la marca, preservando los programas y preservando el estilo. Yo sí creo que nosotros deberíamos propiciar y fomentar esquemas de titulación compartida entre la UNAD Florida y otras universidades de los Estados Unidos para que el título también le agregue valor al estudiante buscando empleo en los Estados Unidos. Quiero cerrar este foro. En primer lugar, agradeciéndole a toda la comunidad unadista y educativa del país que se ha integrado a los propósitos que hemos trazado para el mismo. En el día de ayer abrimos la posibilidad para que el candidato Gustavo Petro pudiera estar también enlazado con el país, pudiera haber conversado con Colombia, como hoy lo ha hecho el doctor Iván Duque.